En este video se explicará qué son los arreglos rectangulares y cómo podemos utilizarlos para multiplicar. La expresión arreglos rectangulares en matemáticas se refiere a cuando los elementos que estamos analizando se pueden acomodar en un número específico de filas y columnas. Por ejemplo, si tenemos un rectángulo como el que se ve en la imagen, nosotros podemos dibujar dentro de él una cantidad específica de cuadrados iguales. Entonces, si dibujamos algunos cuadrados iguales dentro de este mismo rectángulo, nos quedaría la siguiente imagen. Las hileras de cuadrados que se encuentran de manera horizontal se les llama filas, y las hileras que se encuentran de forma vertical se les llama columnas. Entonces, para entender mejor qué son los arreglos rectangulares, veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos 12 manzanas, pero estas no están acomodadas en ningún orden en específico. Si las acomodamos de tal forma que puedan estar alineadas en un número exacto de filas y columnas, vemos que podemos, por ejemplo, ponerlas en un acomodo rectangular de exactamente 3 filas y 4 columnas. Si multiplicamos el número de filas por el número de columnas, veremos que obtenemos la cantidad total de manzanas que están dentro de la cuadrícula. Por lo tanto, en este caso, si multiplicamos 3 por 4, nos da exactamente 12. En ocasiones hay cantidades de elementos que se pueden representar con distintos arreglos rectangulares al mismo tiempo. Por ejemplo, estas mismas 12 manzanas se pueden acomodar también en exactamente 2 filas y 6 columnas. Y al igual que hicimos en el caso anterior, si multiplicamos el número de filas por el número de columnas, obtendremos la cantidad total de manzanas que están dentro de la cuadrícula. Por lo tanto, en este caso, si multiplicamos 2 por 6, también nos da igual a 12. De los dos ejemplos anteriores podemos concluir que cuando acomodamos los objetos en un arreglo rectangular, al multiplicar el número de columnas por el número de filas, obtenemos el número total de objetos ordenados, sin necesidad de contar los objetos uno por uno. Por ejemplo, aquí vemos unas flores naranjas acomodadas en un arreglo rectangular. Para saber cuántas flores hay en total, no es necesario ponernos a contarlas una por una. Basta con ver cuántas filas tiene y cuántas columnas. En este caso, tiene 4 filas y 5 columnas. Si multiplicamos estos números, tenemos la multiplicación de 4 por 5, lo cual nos da igual a 20. Esto quiere decir que este arreglo rectangular tiene un total de 20 flores. Ahora veamos otro ejemplo. Si todos los niños y niñas que asisten a un salón de clases se sientan formando 6 filas con 6 niños cada una, como se ve en la imagen, podemos darnos cuenta que la forma en la que están sentados los alumnos es un arreglo rectangular, el cual tiene 6 columnas y 6 filas. Por lo tanto, si quisiéramos saber cuántos alumnos en total asisten a este salón de clases, no necesitamos contarlos uno por uno, sino que simplemente multiplicamos el número de filas por el número de columnas. Es decir, en este caso multiplicamos 6 por 6, lo cual es igual a 36. De esta manera podemos saber que en este salón de clases hay 36 alumnos en total. Para concluir, te presento el siguiente ejercicio de opción múltiple para que puedas repasar la información vista en este video. Hasta luego.